Hola, hoy os vamos a enseñar cómo coser esta sudadera, que además tenéis el patrón gratuito en la página de katia.com. Es muy fácil de hacer y además siguiendo el paso a paso no vas a tener ningún problema para hacerla. Los materiales que vas a necesitar son un tejido de punto. Este en concreto tiene más del 50% material reciclado, así que es un tejido muy especial y además tiene un perchado por la parte exterior que lo hace extremadamente suave. Como vamos a utilizar un tejido de punto, es conveniente utilizar una aguja de punta de bola. Esta en concreto es de jersey de 80-12, un hilo acorde al color de la tela, los materiales de costura habituales y además el patrón, que lo tienes descargable en la página de katia.com. Es un patrón gratuito y además es muy fácil de hacer. También necesitaremos elástico de 3 milímetros de ancho para el bajo de las mangas y de la sudadera. Como os decía, vamos a usar un tejido de punto, así que podemos usar la overlock para coser todo el jersey. Pero si no tienes o simplemente no quieres usarla, vamos a utilizar la máquina doméstica con largo y ancho de puntada de 1 o 1,5. El ancho y largo de puntada variará en función de la máquina, pero en una puntada de ancho y largo de 1 o 1,5 vamos a conseguir el efecto que queremos, que el tejido mantenga la elasticidad y que el pespunte no se rompa a la hora de estirarlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser montar el patrón y una vez que lo tengas vamos a cortar las piezas de la sudadera. Encaramos los derechos de la tela y en el doblez vamos a poner el patrón, en este caso la parte delantera. Tenemos que cortar una pieza. Cortamos sin dejar margen de costura porque el patrón ya lo tiene incluido. Marcamos los piquetes y seguimos cortando todas las piezas. Una vez cortadas todas las piezas, coge la pieza delantera y la pieza de la espalda y encara el trasero y el delantero de la sudadera por el derecho del tejido. Sujeta con alfileres y cose la parte del hombro, con un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 o 1,5. Monta las mangas con el cuerpo. Derecho con derecho del tejido, haciendo coincidir el aplomo de la costura del hombro y los aplomos laterales. Sujeta con alfileres y cose con un pespunte que mantenga la elasticidad de la tela.
Une los derechos de la manga y del cuerpo, encarando el delantero y el trasero por el derecho del tejido. Sujeta con alfileres y cose con un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1,5. Cose los laterales de la tira del cuello, encara los extremos, derecho con derecho, encara las dos capas del cuello, introduciendo una capa dentro de la otra. Cose por el contorno de la parte superior, derecho con derecho. Gira el cuello al derecho. Cose el cuello alrededor del escote de la sudadera, encarando los derechos. Deja la costura del cuello en el centro del escote trasero. Confecciona los dobladillos de los puños dejando una abertura para pasar la goma. Pasa la goma con la ayuda de un imperdible . Asegura los extremos del elástico y cose la abertura del dobladillo.
Realiza el dobladillo inferior de la misma forma. Pase el elástico, lo mejor es que te lo pruebes y ajustes a la medida que quieras. Cuando tengas tu medida, asegura los extremos del elástico y acaba de coser la abertura. Y así tendrás tu sudadera lista para estrenar.